Estados Unidos se enfrenta a una grave epidemia de obesidad, una enfermedad que se ha convertido en una grave amenaza para la salud pública. Uno de los principales culpables ocultos es McDonald's, un icono de la comida rápida y de conveniencia. Pero la verdad es que acerca a la gente a la muerte más rápido que nunca. Esta historia sirve como una llamada de atención sobre tentaciones aparentemente inofensivas que, en última instancia, conducen a las peores consecuencias. Un hombre murió de obesidad y fue arrastrado al infierno, donde presenció la tortura de las almas adictas a McDonald's. Sin embargo, Dios mostró misericordia al darle una oportunidad más para cambiar su vida. Y todos merecen una segunda oportunidad. Por lo tanto, espero que presten mucha atención a esta historia para comprender la importancia del arrepentimiento y el autocontrol. Deja un comentario con la palabra amén junto con tu nombre y ciudad, y oraremos para que Dios te proteja y te guíe. Si nos has apoyado con un súper agradecimiento, te lo agradecemos sinceramente. Esta es la semilla de fe que estás sembrando en tu alma. Este acto no es solo un apoyo, sino un pequeño paso que confirma que has abierto tu corazón para recibir el mensaje de Dios. Suscríbete al canal para no perderte otras historias de advertencia durante este último tiempo. Comencemos con el testimonio de este hombre. Me llamo Jefferson, tengo 45 años y soy de Chicago, Estados Unidos. Mi vida se podría resumir en una sola palabra: soledad. Pero esta soledad no se debía solo a que no tenía a nadie a mi lado. Era porque no lograba encontrarme a mí mismo en la vida. Hace 10 años, mi esposa Sara me dejó. No soportaba vivir con un esposo que era una carga para ella. Y se llevó a nuestro hijo Michael con ella, dejándome solo en las largas noches de soledad. A medida que Michael crecía, ya no podía aceptarme. Me llamó fracasada y cortó todo contacto conmigo. Esas palabras me hirieron el corazón como un cuchillo. No podía cambiar. No podía levantarme. No podía hacer nada más que ahogarme en mis malos hábitos. Durante esos años, lo intenté todo para cambiar. Recé, me uní a grupos de apoyo e incluso intenté hacer ejercicio en el gimnasio, pero nada me ayudó a escapar del círculo vicioso de soledad y dolor. Cada día que pasaba, recurría a otra solución: la comida. Sí, esas hamburguesas de McDonald's, esas papas fritas crujientes y esa Coca-Cola fría se convirtieron en mis únicas amigas. Cada vez que probaba una hamburguesa, sentía que volvía a la vida, aunque fuera por un instante fugaz. Esa era la sensación que ansiaba. Sin pensar, sin vergüenza, sin miedo, solo la comida. Y me ayudó a olvidarlo todo temporalmente. McDonald's se convirtió en mi refugio, el lugar donde encontraba el único consuelo en mis largos días de decepción y desesperación. Las hamburguesas fragantes, las papas fritas crujientes, la Coca-Cola bien fría, todo era como un bálsamo para mi alma, ayudándome a olvidar temporalmente la soledad y los fracasos de mi vida. ¿Pero alguien sabía que con cada bocado me acercaba más a la destrucción? No me daba cuenta de que mi cuerpo se estaba volviendo más pesado, mi salud se estaba deteriorando. Lo único que sentía era un hambre insaciable. Me impulsaba a volver a esas comidas. A los 45, empecé a sentir que mi cuerpo ya no era el mismo. Mi corazón latía irregularmente y mi presión arterial se disparaba. El médico me advirtió que si no cambiaba mi estilo de vida, mi salud empeoraría. Pero ignoré esas advertencias. No me importaba. Las hamburguesas, las papas fritas y la Coca-Cola seguían siendo las únicas alegrías de mi vida. La comida rápida se había vuelto un hábito, algo sin lo que no podía vivir a diario. Comía hasta quedarme sin fuerzas, y cada vez comía más. Una noche, después de devorar 3 Big Macs, sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me apuñalara el corazón. Todo a mi alrededor empezó a oscurecerse. Me desplomé en el suelo, incapaz de mantenerme en pie. Y entonces el mundo desapareció. En ese momento, no me di cuenta de que las señales de advertencia que mi cuerpo me había dado antes eran mis últimos recordatorios.
Había muerto sin darme cuenta. Pero mi vida no terminó ahí. Al abandonar mi alma, me encontré sumido en una oscuridad tan profunda que me asfixiaba. El aire era frío y pesado, y me oprimía desde todas direcciones. No podía ver nada, solo sentía el peso opresivo de la desesperación a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza, presa del pánico. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? De repente, una luz brillante irrumpió en la oscuridad, como nunca antes había visto. Era pura, cálida y reconfortante, y ofrecía una sensación de paz y esperanza en medio de la desesperación aplastante. Ante mí estaba un ángel celestial, radiante y lleno de luz. Su voz resonó en mi alma. Jefferson, sígueme. A pesar del miedo y la confusión, una abrumadora sensación de autoridad me impulsó a obedecer. Di un paso vacilante hacia adelante, sintiendo como si atravesara barreras gruesas e invisibles. El ángel me condujo por un túnel estrecho y completamente oscuro. El frío se intensificaba a cada paso, y podía oír sonidos tenues a lo lejos, gritos, llantos angustiados. Las voces se hicieron más fuertes, cargadas de tormento, hasta que fueron todo lo que pude oír. Súplicas desesperadas de misericordia resonaron a mi alrededor, cada grito más lleno de dolor y desesperanza que el anterior. Llegamos al final del túnel, donde un abismo ardiente se extendía ante mí. Las llamas rugían como una bestia, chasqueando y enroscándose violentamente, devorando todo a su paso. El suelo bajo mis pies temblaba mientras el fuego ardía. Podía sentir el calor desde donde estaba, y la visión de las llamas era diferente a todo lo que jamás había imaginado, destrucción pura e implacable. En el abismo ardiente, miles de almas se retorcían de dolor, contorsionándose de dolor mientras las llamas las consumían. Sus gritos desesperados se mezclaban con el crepitar del fuego, creando una sinfonía de terror que hendía el aire. Pude ver un alma, un hombre cuyo rostro estaba contorsionado por la agonía, sus manos extendidas como si suplicara misericordia. «Señor, por favor, sálvame», gritó. Pero en lugar de misericordia, las llamas solo se intensificaron, burlándose de su súplica. Me volví hacia el ángel con voz temblorosa. «¿Qué es este lugar? ¿Dónde estamos?» La mirada del ángel estaba llena de solemnidad, pero hablaba con gran autoridad. «Este es el infierno, el lugar del juicio de los condenados. Es donde las almas que han rechazado la verdad y han vivido en pecado sin arrepentimiento son enviadas para enfrentar las consecuencias de sus actos. Debéis ser testigos de esto, porque debéis dar testimonio a los que aún caminan sobre la tierra». El peso de las palabras del ángel me impactó profundamente. El infierno no era solo un mito. Fue real. Y el sufrimiento fue eterno. Estas almas estaban atrapadas, condenadas a una eternidad de tormento sin posibilidad de escape. La realidad de su sufrimiento era abrumadora. Mis ojos vislumbraron a una mujer acurrucada en las llamas. Su cuerpo, quemado y deformado, se extendía hacia el fuego, con una mirada de infinito arrepentimiento, como si esperara que las llamas pusieran fin a su sufrimiento. Pero el fuego no cedió. Ella gritó, «Por favor, Dios, ten piedad». Pero sus gritos fueron ahogados por el rugido infernal. El ángel me condujo hacia adelante y la luz de su presencia atravesó la oscuridad sofocante. Nos cruzamos con más almas, cada una sufriendo de maneras inimaginables. Algunas encadenadas, otras atrapadas en jaulas de llamas, sus cuerpos quemados pero jamás consumidos. Cada alma era un testimonio de las decisiones que habían tomado en la vida, las decisiones que los condujeron hasta aquí. Mientras caminábamos, podía sentir el peso de mi propio pecado presionándome. Nunca había comprendido todas las consecuencias del pecado. Pero ahora, viendo estas almas en su tormento, me di cuenta de la gravedad de vivir una vida sin arrepentimiento. Estas eran almas reales que sufrían por toda la eternidad. Fueron sus decisiones, las decisiones que yo alguna vez tomé, las que los llevaron a este destino. El ángel se volvió hacia mí con el rostro lleno de una silenciosa tristeza.
Debes recordar lo que has visto. El mundo aún tiene la oportunidad de volver atrás. Has visto las consecuencias de vivir una vida de pecado, y debes compartir este mensaje con quienes aún siguen el camino. Asentí en silencio, con el corazón pesado por la responsabilidad de lo que había presenciado. El peso del sufrimiento que había visto era insoportable y sabía que tenía que compartir esta verdad con los vivos para que otros no cometieran los mismos errores. A medida que nos adentrábamos más en el corazón del infierno, la luz del ángel seguía siendo un faro en la oscuridad, guiándome hacia adelante. Las llamas rugieron y los gritos de los condenados resonaron. Pero ahora entendí que siempre había una posibilidad de redención si decidíamos caminar en la luz. El ángel habló una última vez. Recuerda lo que has visto. Da testimonio de la verdad y compártela con quienes aún caminan por la tierra. Las decisiones que tomen hoy determinarán dónde pasarán la eternidad. Y con eso continuamos nuestro viaje, la luz del ángel guiándome a través de la sofocante oscuridad. Y supe que tenía la responsabilidad de dar testimonio y compartir la verdad de lo que había visto. Nos adentramos más profundamente en el corazón del infierno. Y mientras avanzábamos por la atmósfera oscura y opresiva, una visión extraña surgió ante mis ojos. Me detuve en seco, aturdido por lo absurdo del asunto. Allí, en medio de las llamas y el tormento, había un McDonald's. Las luces de neón parpadeaban de forma inquietante, proyectando un brillo antinatural que contrastaba marcadamente con la oscuridad circundante. Los arcos dorados que una vez simbolizaron comodidad, conveniencia e indulgencia en la tierra ahora estaban retorcidos en una parodia grotesca de su significado original. Aquí en el infierno, eran un símbolo de destrucción, no de alimento. El olor a hamburguesas y patatas fritas flotaba en el aire, embriagador y familiar. Pero no era el reconfortante olor nostálgico que recordaba. Estaba rancio, asqueroso, como si la esencia misma de la comida hubiera sido corrompida por las llamas que la rodeaban. El olor me quemó las fosas nasales, un duro recordatorio del deseo insaciable que una vez me consumió en la tierra. Pero lo más horrible del espectáculo no era la comida en sí. Eran las almas atrapadas dentro de enormes jaulas de hierro alrededor del restaurante. Cientos de almas obesas estaban confinadas en estas jaulas gigantes, con los ojos inyectados en sangre y desesperados. Miraron con anhelo el resplandeciente McDonald's, con la comida fuera de su alcance. Pude ver sus rostros contorsionados por la agonía, sus bocas haciéndose agua por el hambre. Aún así no podían saborear la comida. Su anhelo, su deseo desesperado de satisfacción parecía interminable. El hambre frenética en sus ojos reflejaba el mío de años pasados, cuando yo también buscaba consuelo en la comida, en el abrazo reconfortante de las hamburguesas y las papas fritas. Pero este no era el consuelo que había conocido. Los demonios, criaturas espantosas de piel gris, garras afiladas y rasgos retorcidos, patrullaban la zona, sus ojos brillaban con malicia. Obligaban a las almas atrapadas a comer, metiéndoles comida ardiente en la boca. Las hamburguesas estaban ennegrecidas y carbonizadas, y la Coca-Cola ya no era una bebida refrescante, sino un líquido hirviente que quemaba la garganta y la boca al tragarla. La comida ardía en llamas, abrasándoles el interior al masticarla. Oí los repugnantes sonidos de la carne ardiendo, de las bocas de las almas contorsionándose en agonía mientras intentaban tragar la comida abrasadora y ardiente. Los cuerpos de las almas se expandían al comer, hinchándose más allá de su capacidad. Sus estómagos se hinchaban grotescamente, la piel se tensaba y estiraba. Pero sus cuerpos no se rompieron. En cambio, el sufrimiento continuó mientras sus cuerpos se reformaban, regenerándose para soportar más dolor. A medida que consumían, se hacían aún más grandes, más distorsionados, y el proceso se repetía sin cesar. Sus vientres estallaban por el exceso, pero sus cuerpos sanaban casi al instante, permitiéndoles sufrir una y otra vez. Gritaban, suplicaban, imploraban clemencia, pero no la había. Sus voces resonaban en la vasta cámara, un coro de tormento que reverberaba en mi ser.
Vi un alma, un hombre, con el rostro retorcido de dolor, el cuerpo desplomado en la jaula. Gritaba entre jadeos, por favor, basta. Déjame morir. Pero el demonio que lo vigilaba simplemente rió y se burló. Querías comer, ¿verdad? Ahora comerás para siempre. La voz del demonio era escalofriante, llena de cruel diversión. Era un castigo perverso, que solo ofrecía una agonía perpetua. Sentí un nudo en el estómago al observar el sufrimiento de las almas. El hambre que experimentaban no era solo física. Era espiritual. Era el anhelo infinito, el deseo insaciable de llenar un vacío insaciable. Recordé mi propia hambre, la misma hambre que me había llevado a McDonald's tantas veces, el mismo anhelo que creía que de alguna manera me consolaría. Pero ahora veía que esa hambre solo conducía a la destrucción. La escena ante mí parecía un reflejo de mi propio pecado, de mi propia debilidad. La risa del demonio, los gritos de las almas, la comida que se suponía consolaría pero que ahora solo causaba dolor, todo reflejaba el vacío que había buscado llenar con comida en la tierra. Empecé a temblar al darme cuenta de que las consecuencias de mis actos, mi entrega a las tentaciones de la carne, ya no eran abstractas. Estaba viendo la verdad, la realidad de cómo el pecado y la entrega a los placeres terrenales tenían consecuencias eternas. En ese momento, susurré una oración, con la voz temblorosa de culpa y arrepentimiento. Señor, perdóname. Estaba ciega. Estaba perdida. Por favor, perdóname. Me dolió el corazón al darme cuenta del verdadero peso de mis acciones. Mi mente se llenó de imágenes de las innumerables comidas que había comido en exceso, las innumerables veces que había priorizado la comida sobre todo lo demás, sobre mi propia salud, sobre mis relaciones, sobre mi responsabilidad conmigo misma. La comida había sido mi ídolo, aquello a lo que recurría cuando sentía dolor, soledad o desesperación. Pero nunca había comprendido el poder destructivo de esa adicción hasta ahora. El ángel a mi lado, cuya presencia había permanecido como una luz constante en la oscuridad abrumadora, habló de nuevo, con voz suave pero firme, esta es la consecuencia de la gula, la tentación de Satanás. Debes recordarlo. Debes llevar esta visión contigo para advertir a los demás. Apenas podía hablar, con la garganta apretada por el peso de lo que había visto. Asentí lentamente, abrumado por el horror y la culpa que me embargaban. El sufrimiento de estas almas, su tormento interminable, era consecuencia directa de sus deseos descontrolados, su decisión de entregarse a los placeres de la carne sin consideración por el alma. El ángel continuó, con una voz llena de compasión, pero también con el peso de la verdad eterna. No escucharon las advertencias. No se arrepintieron. Eligieron sus deseos por encima de la justicia. Y ahora están aquí para siempre, atrapados en su propia avaricia. Volví a mirar a las almas atrapadas en su interminable ciclo de consumo y dolor. La comida que una vez ansiaron se había convertido en su tormento eterno. No había escapatoria. No había descanso. Solo había sufrimiento para siempre. Al alejarnos de la horrible escena, sentí el profundo peso de lo que había presenciado. Me di cuenta de que lo que había visto no era solo una advertencia. Era mi propia llamada de atención. Había vivido una vida de indulgencia y excesos. Y aunque aún no había llegado a ese punto, veía con claridad lo fácil que podría haber terminado como ellos, atrapado en un ciclo de deseos desenfrenados, perdido en la búsqueda de cosas que solo traen destrucción. La luz del ángel seguía siendo mi único consuelo mientras avanzábamos. Pero sentía un gran pesar. El sufrimiento de las almas en ese McDonald's me perseguiría el resto de mi vida. Y ahora sabía lo que tenía que hacer. Tenía que cambiar. Tenía que advertir a los demás, decirles la verdad sobre los peligros de vivir para la indulgencia y el antojo. La lección era clara, la búsqueda de placeres temporales, ya sea comida, bebida o cualquier otra indulgencia, solo trae consecuencias eternas. Debemos vivir con disciplina y autocontrol.
Y no debemos dejar que las cosas de este mundo nos dominen. Si lo hacemos, correremos el mismo destino que estas almas atrapadas en un tormento eterno, ansiando eternamente lo que jamás podremos tener. Con la visión del alma condenada aún vívida en mi mente, seguí al ángel, sabiendo que mi viaje estaba lejos de terminar. El camino por delante sería largo, pero era un camino que debía recorrer, por el bien de mi propia alma y el de los demás. Ya no podía callar. Había visto la verdad. Y ahora tenía la responsabilidad de compartirla. A medida que me adentraba más en el mundo del sufrimiento, me encontré en un lugar que apenas podía creer que existiera. Habíamos llegado al corazón mismo del McDonald's del infierno, un lugar donde las consecuencias de la glotonería, la adicción a la comida y la indulgencia se manifestaban dolorosamente. La escena que tenía ante mí era la más aterradora que había visto hasta entonces. Las almas de los obesos, atrapadas en relucientes jaulas de hierro, miraban con anhelo el McDonald's que se alzaba ante ellos. Sus rostros se retorcieron de desesperación. Tenían los ojos rojos, inyectados en sangre por el hambre, y no podían apartar la mirada de la comida, que estaba a su alcance. Las llamas del infierno rugían a nuestro alrededor, pero aquí, en esta sección, había una capa adicional de tormento, el olor, el aroma a hamburguesas quemadas, el aroma familiar de las papas fritas, el chisporroteo de la comida preparándose. Sin embargo, este no era el aroma reconfortante que una vez conocí. Era corrompido, podrido, y parecía burlarse de sus antojos. Las almas atrapadas en sus jaulas podían oler la comida, pero jamás saborearla. Era una broma cruel. El hambre que sentían no era solo física, sino espiritual, un hambre molesta e insaciable que jamás podrían saciar. Las jaulas eran enormes, con barrotes afilados y gruesos que impedían a las almas moverse libremente. Los prisioneros solo podían observar, incapaces de alcanzar la comida que los atormentaba. Podía oír sus gritos, la desesperación en sus voces era palpable. Sus manos se aferraban a los barrotes de hierro, con los dedos ensangrentados de arañarlos intentando alcanzar la comida, justo fuera de su alcance, pero siempre fuera de su alcance, como una tentación insaciable. Entre ellos había una mujer, con el rostro pálido y demacrado, los ojos vidriosos por el dolor, la voz débil y ronca, apenas un susurro. Comí para olvidar la infidelidad de mi marido, murmuró con palabras temblorosas, pero ahora solo tengo dolor. Sus palabras me conmovieron, y sentí la profundidad del arrepentimiento en su voz, una profunda tristeza que reflejaba la misma tristeza que yo había sentido. Había recurrido a la comida para adormecer su dolor emocional, igual que yo, pensando que le ofrecería alivio. Pero ahora solo tenía un antojo eterno, un hambre insaciable. Estas almas recordaban los días de indulgencia en la tierra, cuando la comida no era solo alimento, sino una fuente de felicidad pasajera. Recordaban la alegría que sentían al comer sin restricciones, cuando permitían que sus deseos dictaran sus acciones. Pero ahora, en el infierno, su indulgencia les había conducido a un castigo insoportable. Estaban atrapados en un ciclo interminable de hambre. Incapaces de escapar del ansia que los impulsaba a consumir sin parar, sin sentirse jamás satisfechos. Ya no podían saborear la satisfacción que una vez buscaron. En los tormentos de este lugar, tenían hambre eterna. Miré a mi alrededor y vi a otros, con el rostro marcado por el dolor, cada alma contemplando la comida con una mirada de anhelo desesperanzado. Ellos también fueron como yo, se entregaban a la comida para llenar su vacío interior, buscando placeres temporales, pensando que resolverían sus problemas. Pero aquí, en el infierno, no había escapatoria a las consecuencias de sus actos. Los demonios, con sus rasgos retorcidos y grotescos, parecían disfrutar del tormento de estas almas. Un demonio, con garras afiladas como cuchillos, se acercó a la jaula de un hombre que en vida había sido enorme, con el cuerpo ahora demacrado por el interminable ciclo de tormento. El demonio se burló del hombre, sosteniendo una bandeja de comida a escasos centímetros de su rostro. Era la misma comida que habían anhelado en vida,
Pero ahora era venenosa, hamburguesas calientes, Coca-Cola burbujeante. El demonio rió mientras el hombre intentaba alcanzar la comida, con el cuerpo temblando de deseo. Pero siempre estaba fuera de su alcance. La voz del demonio resonó cruel y burlona. Querías comer, ahora comerás eternamente. Pero nunca estarás satisfecho. El rostro del hombre se contorsionó de agonía mientras el demonio acercaba la comida ardiente a sus labios. Pero al intentar comer, se le quemó la boca y la comida le quemó la garganta, lo que le provocó una tos violenta. Su estómago se hinchó, y pude oír el repugnante sonido de su desgarro, pero siguió comiendo. No tenía otra opción. El ciclo era implacable. Las escenas a mi alrededor me resultaban demasiado familiares. Me recordé a mí mismo, mis propios intentos desesperados por llenar mi vacío interior con comida. Había hecho lo mismo, había recurrido a la comida en momentos de debilidad, usándola para escapar del dolor, la soledad y la sensación de fracaso. Pero nunca imaginé las consecuencias, el precio que finalmente pagaría. Ahora lo veía todo desplegado ante mí. Este era mi futuro si no cambiaba. Esta era la realidad para quienes se dejaban consumir por sus antojos, por sus deseos. El ángel a mi lado permaneció en silencio, pero pude sentir su presencia, una luz constante en medio del caos del tormento. Me volví hacia el ángel, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Es esto lo que les pasa a todos los que ceden ante los ojos? El ángel asintió solemnemente, con voz suave pero firme al hablar. Esta es la consecuencia de la glotonería, de ceder sin control a los deseos de la carne. La tentación de Satanás es poderosa, y quienes caen en ella sin arrepentirse enfrentan la eternidad de este tormento. Cerré los ojos un momento, abrumado por el peso de aquellas palabras. Pensé en todas las veces que había buscado consuelo en la comida, como había buscado refugio en mis antojos, como había alimentado mi vacío, creyendo que me completaría. Pero ahora veía la verdad. Vi la devastación que causó no solo en mi cuerpo, sino también en mi alma. El ángel habló de nuevo, su voz como una suave brisa en medio de la tormenta. Recuerda esta visión, Jefferson. Has presenciado las consecuencias de la indulgencia y el exceso. Debes llevar este recuerdo contigo y compartirlo con quienes aún viven para que eviten el camino que conduce hasta aquí. Asentí, con lágrimas en los ojos. Ahora lo entendía. Esto no era solo una advertencia para mí, sino para todos los que aún vivían en la tierra. Las tentaciones de este mundo, las cosas que perseguimos para llenar nuestro vacío interior, solo nos llevan a la destrucción si no aprendemos a controlarlas. Mientras estaba allí, con el corazón pesado por el peso de lo que había presenciado, me di cuenta de lo precioso que es el regalo de la vida, de lo fácil que podemos caer en la trampa de la indulgencia y de lo crucial que es vivir con disciplina. Aprender a llenar nuestras vidas con cosas que realmente importan, cosas que nutren el alma, no solo el cuerpo. Las escenas que tenía ante mí comenzaron a desvanecerse, pero la verdad permanecía. Ahora sabía que ya no podía vivir como antes. Había visto el precio de la indulgencia, el precio de alimentar los antojos sin pensar en las consecuencias. Y sabía que si quería evitar el mismo destino, tendría que cambiar. Tendría que arrepentirme. Mientras continuábamos nuestro viaje, el ángel a mi lado, aún brillando con esa luz pura e inquebrantable, me guió hacia adelante, y supe que no estaba solo. La esperanza perduraba mientras estuviera dispuesto a aceptarla y a vivir en el espíritu. Tras presenciar la horrible escena en McDonald's, continué mi viaje con el ángel, con una profunda pesadumbre en el corazón. El peso de las visiones que había tenido persistía en mi alma, cada paso se sentía más pesado que el anterior. La oscuridad que nos rodeaba parecía volverse más opresiva. Sin embargo, la luz radiante del ángel me guió hacia adelante, brindándome un rayo de esperanza en medio de tanta desesperación. A medida que nos adentrábamos en el abismo, me topé con otra zona, una llena de un tormento diferente, la avaricia y la búsqueda de riqueza. Este era un lugar donde las almas sufrían por haber vivido guiadas únicamente por el deseo de ganancias materiales.
Su sed insaciable de riquezas, su obsesión por ellas, las había consumido durante su vida terrenal, y ahora pagaban el precio eterno por ello. Miré a mi alrededor y vi innumerables almas atrapadas en una escena que reflejaba las consecuencias de la codicia desenfrenada. Estaban atadas por enormes y relucientes cadenas de oro. Cada cadena estaba conectada a una pesada barra de dinero, y el peso de las riquezas era insoportable. El oro parecía brillar con un aura repugnante, como si se burlara de ellos. No podían escapar. Sus brazos y piernas estaban atados a este tesoro, y cada movimiento era una lucha contra el peso aplastante de sus propios deseos. Las almas no podían relajarse. No podían escapar de las cadenas que las sujetaban. Cada vez que intentaban moverse, las cadenas las jalaban hacia atrás, arrastrándolas más profundamente hacia el pozo ennegrecido que se extendía ante ellas. Observé con horror cómo un alma, un hombre con el rostro deformado por la codicia y la angustia, luchaba por liberarse. Tenía las manos atadas a un enorme cofre lleno de monedas de oro, y al tirar de las cadenas, el oro parecía quemarle la piel, dejándole cicatrices incurables. Los ojos del hombre estaban abiertos de par en par por la desesperación. Murmuraba en voz baja, más. Solo un poco más. Necesito más. Sus palabras eran un eco distorsionado de la vida que una vez vivió. Era como si la búsqueda de riqueza lo hubiera consumido por completo. Había dedicado su vida a amasar riquezas, acumular riquezas y a entregarse a la idea de que el dinero podía brindarle seguridad, felicidad y estatus. Pero ahora en el infierno, estaba atrapado en su propia obsesión, pagando el precio por su negativa a considerar el valor de la riqueza espiritual o a prestar atención a las señales de advertencia del poder destructivo de la codicia. Me volví hacia el ángel, intentando comprender lo que presenciaba. ¿Por qué están atados a estos tesoros? ¿Por qué son castigados por buscar riquezas? Pregunté con la voz temblorosa por la confusión y la conmoción. El rostro del ángel se llenó de una profunda tristeza al responder, estas almas vivieron impulsadas únicamente por la búsqueda de riqueza. Valoraban el dinero por encima de todo, las relaciones, la fe y el bienestar de sus almas. En su corazón, antepusieron el oro y las ganancias materiales a las enseñanzas de Dios. Creían que las riquezas los salvarían. Pero ahora están atrapados en su propia búsqueda, incapaces de escapar de los mismos deseos que los condujeron hasta aquí. Sus cadenas están hechas de las mismas cosas que adoraron en vida. Volví a mirar a las almas, con sus rostros deformados por el arrepentimiento y la frustración. Estaban atrapadas en un ciclo eterno de deseo y sufrimiento, incapaces de encontrar la liberación. Cuanto más luchaban, más se apretaban las cadenas, arrastrándolas de vuelta a la oscuridad. El oro que una vez simbolizó el éxito y el poder ahora representaba su tormento eterno. Cada moneda, un recordatorio de sus malas decisiones. Cada pieza de riqueza, un ancla que los mantenía atados a sus pecados. Pude ver otra alma, una mujer con ojos hundidos que parecían arder con un deseo febril. Sus manos se aferraban a una corona de oro, símbolo de su poder e influencia terrenales, pero en lugar de una corona que trajera alegría o triunfo. Al intentar levantarla, el peso de la corona la arrastró al suelo, con las rodillas dobladas bajo la aplastante carga. Le temblaban los labios al murmurar, trabajé toda mi vida por esto. Lo sacrifiqué todo, mi familia, mi fe. Pero ahora todo se ha convertido en polvo. Las riquezas que una vez creyó que le traerían poder y comodidad ahora eran sus cadenas eternas. El demonio que la vigilaba se burló de ella, con una voz cruel al sisear, buscabas oro, y ahora estás esclavizada por él. Podrías haber elegido una vida de humildad, de servicio, pero en cambio elegiste el camino de la avaricia, y esta es tu recompensa. Mientras estaba allí presenciando su sufrimiento, sentí un profundo sentimiento de tristeza por esas almas. Ahora me quedaba claro que la codicia, la obsesión por la riqueza, tenía una forma de esclavizar a la persona, alejándola cada vez más del verdadero propósito de la vida. No se trataba solo de dinero.
Se trataba de la ceguera espiritual que conlleva creer que la riqueza material puede brindar sentido, plenitud y seguridad. El ángel habló una vez más, con una voz cargada de sabiduría y advertencia: la búsqueda de riquezas, cuando se convierte en una obsesión, conduce a la destrucción. La avaricia ciega a las personas ante lo que realmente importa: la fe, el amor, la compasión y la humildad. Estas almas estaban cegadas por su deseo de más, y ahora están atadas a él para siempre. Me estremecí al sentir el peso de la verdad en esas palabras. La lección era clara. Cuando priorizamos la riqueza material sobre todo lo demás, corremos el riesgo de perder lo verdaderamente importante. El dinero, el estatus y las posesiones nunca traerán la verdadera paz. Es el amor de Dios, el amor al prójimo y la búsqueda de la realización espiritual lo que debería ser nuestra luz guía. A medida que avanzamos desde esa sección del infierno, la imagen de las almas atrapadas por su avaricia permaneció conmigo, grabada en mi mente. El ángel se volvió hacia mí y pude sentir su suave compasión. Debes recordar esta visión, Jefferson. Debes compartirla con los demás. Adviérteles que la búsqueda de riquezas, cuando se vuelve abrumadora, conduce al tormento eterno. Asentí, con el corazón pesado por la responsabilidad que ahora soportaba. Había visto la verdad del poder destructivo de la avaricia. No se trataba solo de dinero. Se trataba de las decisiones que tomamos, los valores que apreciamos y la salud espiritual que cultivamos. Si vivimos solo para obtener ganancias materiales, corremos el riesgo de perder todo lo que realmente importa. A medida que continuamos nuestro viaje, comprendí la profunda verdad que el ángel había revelado. La búsqueda de la riqueza nunca podría satisfacer el alma. Las riquezas de este mundo eran fugaces, pero la riqueza del espíritu, los tesoros del amor, la humildad y la fe, eran eternas. Y esa era la verdad que ahora tenía que llevar conmigo para compartirla con otros para que nunca cayeran en la misma trampa. Después de presenciar el tormento inimaginable en el infierno, me sentí completamente agotado espiritual y emocionalmente. El peso de la desesperación y la culpa pesaba sobre mí mientras me encontraba en medio del sufrimiento. Pero entonces, en el momento más oscuro, una luz brillante atravesó la oscuridad. No era la luz dura y burlona del infierno. Era pura, cálida y llena de una inmensa sensación de paz y esperanza. Cuando me concentré en la luz, lo vi a él, Jesucristo, de pie con túnicas blancas radiantes, brillando con un resplandor divino que eclipsaba a la estrella más resplandeciente. Su presencia era tranquilizadora, llena de amor y compasión. Sus ojos rebosaban misericordia y comprensión. Su mirada no era de juicio, sino una que veía directamente dentro de mi alma, llena de tristeza y amor incondicional. No pude evitar caer de rodillas, asombrado. Su amor me abrumaba, y supe que no era digno de tal gracia. Sin embargo, en sus ojos no había condenación, solo una invitación a cambiar. Jefferson hablaba con suavidad, pero con autoridad. ¿Has visto las consecuencias de vivir para la carne? La indulgencia, sobre todo en la comida, es una de las principales causas de la destrucción del alma. Quienes no aprenden a dominarse enfrentarán consecuencias eternas, como has visto. Sus palabras me impactaron profundamente. Comprendí que mi adicción a la comida no era solo un problema físico. Era un problema espiritual. Cada indulgencia, cada antojo descontrolado me había alejado aún más del camino que Dios tenía para mí. Cristo continuó: debes arrepentirte, Jefferson. Debes comprender la verdad de este mundo. Se celebran la indulgencia y el exceso. Pero la única manera de preservar tu alma y tu cuerpo es mediante el autocontrol, la disciplina y una vida con propósito. Tu cuerpo es un templo. Protégelo no solo siguiendo prácticas religiosas, sino viviendo una vida sana, consciente y disciplinada. Comprendí entonces que la verdadera realización no viene de la indulgencia, sino de alinear mis deseos con la voluntad de Dios. Había estado buscando placeres fugaces.
Pero ahora veía que la disciplina y el autocontrol eran la clave para vivir con rectitud. Al mirarlo, solo vi compasión. A pesar de todo lo que había hecho, me ofreció un nuevo comienzo. Tu vida no tiene por qué terminar en desesperación, dijo. Se te está dando una segunda oportunidad para cambiar y vivir según el amor, el autocontrol y la fe. Ya pagué el precio por tus pecados. Ahora te toca alejarte de las tentaciones y seguirme con todo tu corazón. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez, sentí libertad, no en la indulgencia, sino en la obediencia. Las cadenas que me habían atado se rompieron en su presencia. Y sentí una paz como nunca antes. Cambiaré, Señor, susurré con voz temblorosa. Te seguiré. Cristo sonrió y su amor me envolvió. Nunca estás solo en este viaje. Estaré contigo, guiando cada paso. Pero cada día debes elegir caminar conmigo. Sus palabras llenaron mi alma de paz y esperanza. Sabía que el camino que me esperaba sería difícil. Pero con Cristo a mi lado, estaba lista para afrontarlo. Por primera vez, comprendí lo que realmente significaba vivir para Él, honrarlo con cada decisión. Fui salvada y nunca más me apartaría del camino de la gracia. Desperté en una habitación de hospital. El sonido de las máquinas sonaba a mi alrededor. Me sentía débil, pero una nueva esperanza me inundó el corazón. Los médicos me rodearon y uno de ellos dijo, estuviste muerto durante 10 minutos, pero un milagro te trajo de vuelta. Esas palabras calaron hondo cuando me di cuenta de que durante esos 10 minutos había experimentado algo que cambió mi vida, algo que no podía deshacer. Con el paso de los días, comencé a recuperarme físicamente. Pero sabía que la verdadera sanación apenas comenzaba. Me habían dado una segunda oportunidad y estaba decidido a no desperdiciarla. El sufrimiento de las almas que había presenciado en el infierno aún resonaba en mi mente. No podía volver a mis viejas costumbres, adicción, indulgencia y autodestrucción. Sabía que ese camino me llevaba no solo a la muerte física, sino también a la espiritual. Durante mi recuperación, me hice una promesa a mí mismo. Me liberaría de las cadenas que me habían atado por tanto tiempo. Dejé la comida rápida, McDonald's, el consuelo que antes buscaba en una hamburguesa o papas fritas. Me volví hacia alimentos nutritivos, verduras, frutas y proteínas magras. Poco a poco, comencé a hacer ejercicio, estiramientos suaves, caminatas suaves, y, con el tiempo, me exigí más. Creé una nueva rutina, llena de actividad física, oración y el compromiso de llevar una vida más saludable. Cada día era un esfuerzo consciente. Siempre que sentía la necesidad de comer para consolarme, me acordaba de las almas que había visto en el infierno. Rezaba para tener fuerzas, y en eso encontré paz. Ya no me dominaban los antojos. No fue fácil. Me tomó 6 meses recuperar las fuerzas. Pero a medida que mi cuerpo sanaba, también lo hacía mi espíritu. Me di cuenta de que la transformación espiritual era más importante que la curación física. Aprendí a las malas que la verdadera plenitud no proviene de la comida. Proviene de la fe, la autodisciplina y una profunda conexión con Dios. Con mi segunda oportunidad, le prometí a Dios que viviría de otra manera. Eliminé por completo la comida rápida y adopté una dieta equilibrada, ensaladas, pescado a la plancha y fruta fresca. Empecé a practicar yoga e hice del running una parte de mi rutina matutina. En 2 años, perdí 50 kilos y, lo más importante, adquirí una nueva perspectiva de la vida. Mi cuerpo se fortaleció, mi corazón se alivió y mi mente se aclaró. Pero no se trataba solo de salud. Empecé a leer la Biblia a diario y me uní a un grupo de apoyo para personas con adicciones. Quería compartir mi experiencia para ayudar a otros a liberarse de las mismas tentaciones. Con cada día que pasaba, mi fe se fortalecía y sentía un profundo llamado a ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la libertad. También me convertí en el esposo y padre que siempre soñé.
Sara y yo renovamos nuestros votos con nuestro hijo, Michael, quien se presentó orgulloso como mi padrino. Fue un día de sanación y redención. Por primera vez en años, vivía con propósito y gratitud. No me detuve ahí. Abrí una clase de salud y bienestar, enseñando a otros lo que había aprendido, que la autodisciplina y la conciencia espiritual pueden cambiar vidas. Compartí mi experiencia, animando a otros a honrar sus cuerpos y amarse a sí mismos como Dios lo quiso. Ahora cada día vivo con una sensación de paz y propósito que nunca pensé que fuera posible. Ya no me controlan mis deseos ni mis errores. Encontré la verdadera libertad. Y con la gracia de Dios, sé que cualquiera puede vivir la vida que él deseaba, una vida llena de salud, armonía y propósito. La historia de Jefferson sirve como una poderosa llamada de atención, sacudiéndonos profundamente acerca de las tentaciones aparentemente inofensivas que permitimos en nuestras vidas. Cada decisión que tomamos, ya sea la comida que consumimos o los objetivos materiales que perseguimos, tiene consecuencias mucho más allá de lo que imaginamos. Estas decisiones pueden tener un profundo impacto duradero en nuestra salud, espíritu y alma. Pero hay otra tentación que es igual de peligrosa, si no más, el alcohol. Si bien sus efectos son ampliamente conocidos, no todos comprenden plenamente el devastador costo que conlleva. Muchos caen en la trampa de pensar que pueden controlarlo, que pueden gestionar las consecuencias hasta que es demasiado tarde. Manténganse atentos, porque en la siguiente parte de este testimonio escucharán las impactantes revelaciones de un hombre cuya vida casi fue arruinada por el alcohol. Las consecuencias que enfrentó fueron tan severas que te harán repensar cada bebida que hayas tomado. Una vez fue un estudiante universitario despreocupado, que vivía para fiestas salvajes y bebidas sin fin, una vida llena de diversión sin preocupaciones. Hasta aquella fatídica noche, cuando murió y se encontró con Jesús. En el momento en que su alma abandonó su cuerpo, se le mostró una verdad horrible sobre el alcohol. Una verdad que cambió su vida para siempre. ¿Qué le reveló Jesús? ¿Podría el alcohol ser una tentación mucho más peligrosa de lo que jamás imaginamos? Escucha su historia, porque esta podría ser una de las historias más importantes de tu vida. Hola, canal de historias bíblicas eternas. Quiero compartir mi experiencia cercana a la muerte, pero también quiero permanecer en el anonimato. Por favor, ayúdenme. Hace más de 30 años, cuando le conté a mi familia esta experiencia, me dieron la espalda. Me llamaron loco. Algunos incluso dijeron cosas peores. Incluso mis propios padres, con quienes ya no tengo contacto, intentaron obligarme a acudir a terapia con el pastor de nuestra iglesia. ¿Por qué las personas que dicen creer en Dios se niegan a aceptar que Él tiene el poder de revelar cosas más allá de este mundo material? ¿Por qué descartan a quienes han presenciado su verdad divina? Ya no tengo lugar para la negatividad en mi vida. Por eso elijo permanecer anónimo mientras comparto mi historia. Si realmente estás listo para escuchar, esto es lo que me pasó. Mi experiencia cercana a la muerte ocurrió a principios de la década de 1990, cuando era estudiante universitario. Viví una vida sin preocupaciones, disfrutando de interminables noches de fiesta y bebida sin pensar dos veces en las consecuencias. Esa noche no fue diferente. Mis amigos y yo íbamos de bar en bar, nos ahogábamos en alcohol y peleábamos con mis amigos. Lo siguiente que sentí fue que mi cuerpo se calentaba y se asfixiaba. Salí a tomar aire fresco, pensando que solo necesitaba unos minutos para recuperarme. Pero cuando volví, la multitud bailaba salvajemente. Pero sentí que ya no pertenecía allí. Después de unos 20 minutos de búsqueda en vano, me di cuenta de que nadie volvería a buscarme. Debieron haber asumido que me había ido solo. Sin otra opción, decidí caminar de regreso a mi dormitorio. La noche estaba inquietantemente tranquila. Las calles estaban vacías. El tenue resplandor de las luces de la calle proyecta largas sombras. Me tambaleé hacia adelante, con la mente nublada por el alcohol. Pero debajo de la intoxicación se colaba una extraña sensación de inquietud,
Una inquietante sensación de que algo andaba mal. Llegué a una parada de autobús cercana y me senté en el banco, tratando de aclarar mi mente. La parada estaba desierta. No hay señales de vida en ninguna parte. Me dije que descansaría un momento antes de continuar mi camino a casa. Pero no tenía idea de cuánto duró ese momento porque me había desmayado. Cuando abrí los ojos, todo estaba envuelto en oscuridad. Las luces de la calle, los coches que pasaban, el leve zumbido de la ciudad, todo había desaparecido. No tenía idea de dónde estaba. Intenté ponerme de pie, pero mis pies no tocaron el suelo. No podía sentir mi cuerpo en absoluto. Y luego miré hacia abajo. Me vi todavía tendido en el banco de la parada del autobús, inmóvil, sin vida. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, o al menos, eso pensé que me pasaba. No podía gritar. No pude tocar nada. Y fue entonces cuando me di cuenta de que había abandonado mi cuerpo. Ya no era parte del mundo físico. De repente, un viento helado me atravesó, trayendo consigo un miedo indescriptible. No podía verlo, pero podía sentir algo allí, algo oscuro, algo que me observaba. Entonces, sin previo aviso, fui arrastrado, tirado al abismo por una fuerza invisible. No tenía control, no había manera de detenerlo. El mundo que me rodeaba desapareció, reemplazado por un vacío sin fin, frío y lleno de una abrumadora sensación de desesperación. Cuando finalmente dejé de caer, me encontré parado en un lugar más oscuro que cualquier otro que hubiera conocido. El cielo sobre mí era un vacío. El aire estaba cargado de silencio, opresivo y sofocante. A mi alrededor, unas figuras sombrías vagaban sin rumbo, sin forma, sin propósito. No había luz, ni calor, solo una abrumadora sensación de desesperanza. Y entonces empezaron los susurros. Al principio eran débiles, solo murmullos en el vacío. Pero pronto se hicieron más fuertes, más claros. Se oían voces que venían de todas partes y hablaban en un idioma que no reconocía. No eran solo palabras. Llevaban engaño, desesperación y sufrimiento puro y sin filtro. Yo quería correr. Quería escapar. Pero no tenía a dónde ir. Y entonces lo vi. Una sombra imponente emergió de la oscuridad, moviéndose y retorciéndose como si estuviera viva, pero sin ninguna forma definida. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba mirando. No necesitaba hablar, pero su voz resonó en mi mente. Me perteneces desde hace mucho tiempo. Me quedé congelado. No podía moverme. No podía pensar. El miedo me consumió por completo. Me sentí atraído hacia ello, arrastrado hacia algo de lo que nunca regresaría. Quería gritar. Quería pedir ayuda. ¿Pero quién me escucharía? Entonces, en el momento más oscuro de mi existencia, una luz radiante estalló desde arriba, rompiendo la oscuridad que me rodeaba. Llevaba consigo un poder superior a todo lo que había conocido jamás. Una fuerza tan pura y abrumadora que hizo que la sombra retrocediera. La luz me envolvió, llenándome de una calidez indescriptible. Y desde dentro resonó una voz fuerte, autoritaria y llena de autoridad. Este no es tu lugar. En el momento en que abrí los ojos supe que algo andaba mal, pero no de una manera que me asustara. Me quedé mirando mi propio cuerpo, que yacía inmóvil en el banco. Sin embargo, no sentí nada. Sin miedo, sin urgencia por volver. En cambio, me rodeó una increíble ligereza, como si me hubiera liberado de un peso invisible que había llevado encima toda mi vida. El mareo, las náuseas, la lentitud de mi cuerpo, todo había desaparecido. En su lugar había una claridad más nítida que cualquier otra que hubiera conocido jamás. Estaba plenamente consciente de mí mismo, pero ya no estaba dentro de mi cuerpo. No estaba inconsciente ni era un sueño. Era algo más allá de la lógica, más allá de todo lo que jamás había imaginado.
Lo más extraño, no tenía miedo. No hubo pánico, no hubo confusión, solo una paz profunda e inquebrantable, como si mi alma comprendiera instintivamente que esto era natural. Entonces noté que mi visión había cambiado. Pude ver todo, adelante, atrás, arriba, abajo, todo a la vez. Cada detalle, cada destello de luz era increíblemente vívido, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Y cuando me concentraba en algo, no solo lo veía. Sentí como si estuviera conectado con todo lo que me rodeaba. Fue entonces cuando vi la luz. Al principio era un tenue resplandor que flotaba sobre el suelo. Pero mientras lo miraba, se hizo más fuerte, pulsando con un resplandor vivo. No era cegador, sino cálido y acogedor. Un zumbido profundo resonó allí. No un sonido, sino una vibración que me llenó de una paz indescriptible. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que tenía que ir hacia allí. En el momento en que lo quise, comencé a elevarme sin esfuerzo, atraído por el resplandor. En el instante en que pasé, me envolvió un amor tan puro, tan abrumador, que consumió cada parte de mí. Entonces me moví rápido. Pero no había resistencia ni miedo, solo una sensación de propósito cada vez más acelerada. Viajaba por un túnel resplandeciente, cuyas paredes cambiaban de color más allá del espectro terrenal. Fue fascinante. Y no estaba solo. Otras almas se mudaron conmigo. Aunque no hablamos, sentí su presencia, su alegría, su asombro. En este lugar las palabras sobraban. La comprensión llegó instantáneamente, más profunda que el lenguaje. Entonces escuché la música. No era sonido. Estaba vivo. Una armonía celestial tejida en la trama misma de la existencia. No vino de una sola fuente. Estaba en todas partes, fluyendo a través de mí, convirtiéndose en parte de mí. Nunca había escuchado algo tan hermoso. El túnel se expandió, abriéndose hacia un espacio radiante infinito. La luz emanaba de todos lados, pero no había sombras, solo calor, amor y la abrumadora sensación de estar en casa. Y en el centro de todo, esperándome, había una presencia tan poderosa, tan familiar, que sabía sin lugar a dudas que estaba a punto de encontrarme con quien me había llamado aquí. Mientras me deslizaba por la extensión luminosa, una quietud profunda se apoderó de mí. No era vacío, ni era soledad. Fue algo mucho más grande. Fue la ausencia de miedo, la ausencia de dudas, la sensación de pertenencia más pura que jamás había conocido. No había frío, ni hambre, ni urgencia, solo el abrazo abrumador de la paz que me envolvía como una corriente cálida en un océano interminable. Entonces, a lo lejos, apareció una luz radiante. No solo era brillante, estaba vivo. Pulsaba con calor, expandiéndose y contrayéndose como si respirara, llamándome hacia adelante. No sentí ninguna vacilación ni ninguna resistencia. Mi propio ser se sentía atraído hacia ello, impulsado por una fuerza invisible, o quizá por un anhelo que nunca antes había reconocido. A medida que me acercaba, una melodía llenó el espacio a mi alrededor. No era una canción en el sentido en que yo había entendido la música en la tierra. No había instrumentos, ni letras. Aún así, fue la armonía más hermosa que jamás había escuchado. Era el sonido de la creación misma, vibrando con una frecuencia que resonó profundamente dentro de mi alma. Era una canción de amor, de regreso a casa, de algo más allá de las palabras. Y entonces, saliendo del resplandor de la luz, lo vi. Una figura emergió, vestida con una túnica tan blanca que parecía tejida con la esencia misma de la luz. Se movía con naturalidad, su presencia imponente pero a la vez gentil, irradiando una autoridad que no requería declaraciones. Sus ojos, profundos, infinitos, llenos de sabiduría y compasión, se clavaron en los míos. Y en ese instante, comprendí algo más allá del lenguaje. Él me conocía. No solo mi nombre, no solo mi vida. Lo sabía todo.
Cada pensamiento, cada triunfo, cada fracaso, cada secreto que jamás había pronunciado en voz alta. Y, sin embargo, en ese conocimiento no había juicio, solo amor. Un amor tan vasto, tan infinito, que hacía que cualquier definición de amor que hubiera conocido pareciera pequeña e incompleta. Sonrió, una sonrisa que cargaba con el peso de la eternidad, pero que se sentía tan personal como un susurro. Y aunque sus labios no se movieron, su voz llenó el espacio que nos rodeaba, resonando en lo más profundo de mi ser. Te he estado esperando, hijo mío. Una extraña mezcla de asombro y confusión me invadió. Apenas tuve fuerzas para hablar. ¿Estabas esperándome? Sí, respondió. Y ya que me lo preguntas, soy Jesús, pero se me conoce por muchos nombres. Al oír esas palabras, mi mente se tambaleó. No había sido un creyente devoto. Nunca lo había buscado, nunca había orado con sinceridad, nunca había vivido según ningún propósito divino. Sin embargo, allí estaba él, hablándome como si yo importara, como si siempre me hubiera conocido, como si siempre me hubiera cuidado. Has llegado hasta aquí porque te encuentras en una gran encrucijada en tu vida. Las decisiones que tomes de ahora en adelante determinarán no solo tu futuro, sino también tu propósito. Un peso se asentó sobre mi alma. ¿Qué opciones?, pregunté, con la voz temblorosa y una gravedad desconocida. Jesús no respondió con palabras. En cambio, extendió la mano y la colocó suavemente sobre mi frente. En el momento en que su palma me tocó, todo cambió. En un instante, ya no estaba en la luz. Estaba en otro lugar. La primera visión se desplegó ante mí. Me vi sentado en un consultorio médico frío y estéril. Era mucho mayor, pero los años no me habían sido propicios. Mi cuerpo estaba frágil, mi piel de un amarillo enfermizo. Frente a mí, estaba sentado un médico con expresión grave y una voz desprovista de esperanza. Tu hígado ha fallado por completo. No podemos hacer nada más. Sentí el peso aplastante del arrepentimiento al ver a mi yo futuro sentado en un silencio atónito. Había desperdiciado mi vida, ahogándome en alcohol, destruyendo mi cuerpo, malgastando mi tiempo, y ahora enfrentaba las inevitables consecuencias de mis decisiones. Entonces, tan rápido como había llegado, la visión cambió. Estaba en otro lugar, un centro comunitario, luminoso y lleno de vida. Me rodeaban jóvenes, con los ojos llenos de curiosidad y esperanza mientras les hablaba. Aquí también era mayor, pero fuerte, sana, viva de una forma que mi otro yo jamás había sentido. Enseñaba, guiaba y ayudaba a otros a encontrar su camino. Y en ese momento, lo comprendí. Esta era la vida que podía tener, una vida con sentido, con propósito. Una vida donde mi existencia marcara la diferencia en la vida de los demás. Cuando Jesús levantó su mano de mi frente, jadeé, mi respiración temblaba por el peso de lo que había visto. Este es vuestro futuro, dijo. Un camino lleva a la destrucción, el otro a la vida. La decisión es tuya. Una profunda inquietud se instaló en mí. ¿Pero por qué yo?, pregunté. Otros beben, otros cometen errores. ¿Por qué me muestran esto? Jesús sonrió, una sonrisa cómplice, casi juguetona. ¿Has visto alguna vez un rompecabezas? Cada pieza debe colocarse exactamente en su lugar para que la imagen esté completa. De la misma manera, cada alma tiene un papel en el plan de mi Padre. No puedo decirte por qué eres importante, pero sí puedo decirte que lo eres, y ahora tú también lo eres. Sus palabras me impactaron profundamente. Me había pasado la vida creyendo que era solo una persona más, insignificante, que vivía sin consecuencias. Pero allí, en su presencia, entendí que mi vida tenía sentido, que mis decisiones importaban, no solo para mí, sino para quienes me rodeaban. Jesús me miró con una calidez tan poderosa que casi me deshizo. Ahora regresa al mundo y conviértete en la paz que fuiste creado para ser. Quería responder,
decir algo, cualquier cosa. Pero antes de que pudiera hacerlo, la luz a mi alrededor empezó a cambiar. Una fuerza que escapaba a mi control me empujó hacia atrás, alejándome de él, del calor, de la verdad que acababa de descubrir. Luché contra ello, desesperada por permanecer en su presencia, por permanecer en el lugar donde finalmente había encontrado la claridad. Pero fue inútil. La visión, la luz, todo se desvanecía. Y luego todo se volvió negro. Al pararme frente al túnel, la duda me invadió. Allí, en este lugar de paz y amor indescriptibles, me sentía completo. No quería irme. La presencia abrumadora de Jesús me llenó de un consuelo que nunca había conocido. Y la idea de regresar al mundo destrozado que había dejado atrás era casi insoportable. Pero en el fondo, sabía la verdad. Este no era mi momento. Jesús me había mostrado los dos futuros que me aguardaban. Uno me llevaba a la autodestrucción, una lenta y dolorosa decadencia hacia el arrepentimiento. El otro, un camino de redención, propósito y transformación. Me habían concedido el más raro de los regalos, la posibilidad de elegir, la posibilidad de ver las consecuencias de mis actos. Y en ese momento tomé mi decisión. Me volví hacia él una última vez, con el corazón pesado al darme cuenta de que nuestro tiempo juntos estaba llegando a su fin. Pero antes de adentrarme en el túnel, no pude contener la pregunta que siempre me había perseguido. Señor, he oído hablar de tu regreso toda mi vida. ¿Cuándo sucederá? Jesús me miró con una expresión llena de amor y comprensión. No pareció sorprenderle mi pregunta, como si hubiera sabido desde el principio que la haría. Luego simplemente dijo, solo mi Padre sabe el tiempo, hijo mío. Sus palabras tenían un peso más allá de la comprensión humana, y en ese momento comprendí. Este era un misterio que nadie podía predecir, ni siquiera quienes habían visto más allá del velo de este mundo. No me correspondía a mí saber la hora, sino estar listo. Lo miré una última vez, grabando cada detalle en mi alma, la calidez de su presencia, la profundidad de su amor, cosas que sabía que nunca podría expresar con palabras una vez que regresara. Luego, sin decir otra palabra, me volví hacia el túnel. De repente, una fuerza me atrajo, poderosa e implacable, mientras mis ojos se abrían de golpe. Oscuridad fría, el olor áspero de la ciudad. Ya no estaba en la presencia de Jesús. Había vuelto, de vuelta a mi cuerpo, de vuelta al mundo que había dejado atrás. Me estremecí violentamente, respirando entrecortadamente. El aire se sentía más pesado, el peso de mi cuerpo humano era extraño. ¿Y fue real o solo lo imaginé? La duda se apoderó de mí, susurrando que todo había sido un sueño vívido, un truco de la mente inducido por el agotamiento y la intoxicación. Pero entonces noté algo extraño. Los efectos persistentes del alcohol, la lentitud y el mareo habían desaparecido por completo. Estaba lúcido y más alerta que nunca. Y más allá de eso, sentí algo, una presencia, un conocimiento, como si un hilo invisible ahora me conectara con algo mucho más grande que yo. Lentamente, me puse de pie, mi cuerpo aún inestable por el impacto. Mis manos estaban heladas, pero un calor pulsaba profundamente en mi pecho, un remanente de donde había estado. Me ajusté más la chaqueta y comencé a caminar lentamente de regreso a mis vidas mundanas, sin darme cuenta de la revelación que acababa de presenciar. Los coches sonaban a lo lejos. Las risas se oían en los bares cercanos. La vida continuaba, intacta por el encuentro divino que acababa de cambiarme para siempre. Cuando llegué a mi dormitorio, el cansancio finalmente me atrapó. Me metí en la cama, mi mente todavía estaba acelerada, pero mi cuerpo pedía a gritos descanso. Mientras el sueño me arrastraba, un pensamiento resonó en mi mente. ¿Fue real? A la mañana siguiente, me desperté esperando que el recuerdo se desvaneciera, que se sintiera distante, como un sueño que se me escapaba de los dedos.